Esta es la vida de ensueño. Un hombre, para llevar a su esposa en un viaje alrededor del mundo, compró un autobús escolar de 25 años que estaba a punto de ser desechado y pasó 2 años y medio, renovándolo él mismo, convirtiéndolo en una autocaravana de primera clase con un valor de millones. Brown, a punto de ser padre, compró un autobús escolar de 1998 por $5,000. Aunque este autobús es más grande que Brown, el chasis es incluso más robusto que el de un autobús público. Está equipado con un motor Cummins 12, que hace que incluso un motor V5 grande parezca pequeño. Además, la apariencia sin mucho óxido le dio a Brown mucha confianza para la renovación. Para dejar espacio para las modificaciones posteriores, estos viejos asientos serán retirados. Teniendo en cuenta que su esposa estaba embarazada, Brown hizo todo el trabajo pesado él mismo. Si no podía, no dudaba en llamar a su cuñado para que lo ayudara. Con el esfuerzo conjunto de todos, el compartimento del autobús, antes estrecho, se volvió muy espacioso. Pero las sorpresas suelen estar al final. Después de quitar la capa de goma, descubrió que la madera contrachapada de abajo estaba podrida, lo que molestó a los perfeccionistas. Por lo tanto, Brown, un hombre meticuloso, obviamente no podía soportarlo. Decidió desmantelar todo el interior del autobús. Después de completar este trabajo, se puede ver que el chasis está muy ordenado. Incluso su cuñado tuvo que exclamar, ¡genial! Pero para evitar que el óxido se siga extendiendo, Brown limpió todo el chasis. Planeaba aplicar una capa de pintura antioxidante después de que se secara. Antes de eso, necesitaba quitar el logo del autobús escolar. Después de todo, no quería que los niños le hicieran señas para que detuviera el autobús en el camino. Y para darle a este autobús escolar una identidad adecuada, la matrícula anterior también tuvo que ser cambiada. Pero justo en ese momento, su esposa le dio la buena noticia. Al ver que su hijo pequeño estaba a punto de nacer prematuramente, Brown no pudo encontrar ninguna razón para ser perezoso. Teniendo en cuenta la privacidad al viajar en una autocaravana, estas amplias ventanas inevitablemente tuvieron que ser retiradas. Y como eran de vidrio templado, Brown pudo romperlas con confianza. Y como los marcos de las ventanas eran de aluminio, solo tuvo que limpiarlos. Este tipo ahorró una fortuna. Sin embargo, considerando los riesgos de seguridad, no era necesario conservar estos cables viejos. Aunque era la primera vez que Brown renovaba una autocaravana, afortunadamente era muy bueno con la electricidad. Incluso después de quitar los cables adicionales, aún podía asegurarse de que el autobús arrancara normalmente. Para el compartimento del autobús que estaba demasiado ventilado después del desmontaje, Brown planeaba usar placas de metal personalizadas para sellarlo. Antes de eso, necesitaba reforzar cada marco de ventana con madera cuadrada. Luego, podía sellar algunas ventanas de acuerdo con el diseño planificado. Y después de sellar cada placa de metal, debido a su atención al detalle, aplicó silicona en las esquinas para asegurarse de que el compartimento del autobús pudiera proteger a su familia de la lluvia y el viento. Teniendo en cuenta que las luces halógenas anteriores eran un poco tenues, ¿por qué no instalar luces LED? De esta manera, no solo ahorraría más electricidad, sino que también haría que aquellos que encienden las luces altas se rindieran. Las luces traseras viejas también era hora de reemplazarlas. Como cada luz solo tenía un cable vivo y un cable neutro, la instalación para Brown fue pan comido. Pero eso no era suficiente. Para eliminar por completo a aquellos que encienden las luces altas, volvió a soldar la base de la luz en la parte delantera del autobús e instaló una fila de focos. El propósito principal era erradicar por completo a aquellos que encienden las luces altas. Después de completar las reparaciones de la carrocería, regresó al compartimento del autobús para pulir. Cualquier defecto, visible o invisible, tenía que ser pulido hasta que brillara con una amoladora angular. Para las tiras de goma envejecidas y obstinadas, tuvo que usar una sierra de calar. Incluso el chasis no pudo escapar de la hidrolavadora de Brown. Después de limpiar el chasis, Brown pudo aplicar con confianza pintura antioxidante en él. Después de frotar vigorosamente, su color de hierro original se reveló. Luego, mientras el chasis no estaba prestando atención, Brown rápidamente le aplicó una capa de pintura antioxidante, sin darle ninguna posibilidad de oxidarse. Para maximizar el espacio que ya no era amplio, Brown eligió este aislamiento ultrafino para la retención de calor. Con la instalación autoadhesiva, Brown encontró la instalación muy fácil. En solo medio día, no solo terminó de aplicar el aislamiento al chasis, sino que también completó fácilmente las paredes. Luego, pudo sellar el chasis con madera contrachapada. El corte, que parecía arbitrario, en realidad requería un cálculo preciso de antemano. Incluso un error de más de medio milímetro no lograría un ajuste perfecto.
Pero sintiendo que el interior del autobús todavía estaba un poco tapado, Brown volvió a tomar la cortadora. Simplemente lo vio cortar 3 claraboyas adicionales en el techo basándose en la base original. Después de instalar el aire acondicionado más tarde, solo pensarlo era emocionante. La esposa de Brown, después de su periodo de posparto, también le echaría una mano. Después de todo, las mujeres eran mejores en trabajos meticulosos como rellenar aislamiento. Y el trabajo en altura en el techo siempre había sido el fuerte de Brown. Simplemente lo vio raspar la vieja goma del techo. Las áreas frágiles también necesitaban ser protegidas con pintura antioxidante antes de que pudiera pintar con seguridad el techo de blanco. Mientras esperaba que la pintura se secara, Brown continuó mostrando sus habilidades eléctricas. No importa cuán complicado fuera el cableado, en las manos de Brown, estaba organizado de forma ordenada y clara. Para que su familia pudiera vivir en la autocaravana pronto, Brown selló rápidamente el compartimento con paneles de pared. Al ver a su esposo trabajando tan duro, su esposa ocasionalmente traía a su hijo para animarlo. Esto hizo que Brown se sintiera lleno de energía. En poco tiempo, terminó todos los paneles de pared del compartimento del autobús. Brown eligió especialmente el blanco para el techo porque no solo no pasaba de moda fácilmente, sino que también hacía que el pequeño espacio pareciera más espacioso. Sintiéndose satisfecho, planeaba pintar las paredes del mismo tono. Antes de eso, necesitaba pegar cinta adhesiva en las ventanas para asegurarse de que el trabajo de pintura en aerosol fuera impecable. Después de completar el trabajo de pintura, Brown reinstaló las claraboyas. Como persona joven y moderna, no podía prescindir del aire acondicionado donde quiera que fuera. En cuanto al cableado, era demasiado fácil para Brown. Por cierto, después de instalar también el ventilador de escape, incluso el formaldehído no podía dañar a su familia. Todos saben que instalar el piso es un trabajo que requiere fuerza en la espalda. Afortunadamente, con la ayuda de las rodilleras y el acompañamiento de su esposa e hijo, Brown sintió que todo el cansancio valía la pena. Por razones de privacidad, Brown planeó colocar el dormitorio en la parte trasera del autobús. Gastar dinero era imposible, solo necesitaba ensamblar las tablas de madera de manera razonable. Unirlas y ahí estaba, un marco de cama resistente, para que toda la familia pudiera ducharse cómodamente en el autobús. Los genes de carpintero de Brown volvieron a surgir. Simplemente midió la curvatura del techo primero, luego cortó y ensambló las tablas de madera para asegurarse de que el baño se integrara perfectamente con el compartimento del autobús. Pero como había mucho vapor en el baño, necesitaba hacer un agujero en el techo. Como eso podría generar la posibilidad de que alguien mirara a hurtadillas. ¿Por qué no instalar este ventilador multifuncional? No solo podía ventilar, sino que también ahorraba en iluminación. Hay que decir que este tipo sabía cómo vivir. Con la experiencia de construir un baño, construir un inodoro para Brown fue como copiar y pegar. Pero como ahora había un nuevo miembro en la familia, Brown agregó una cuna junto al inodoro para su hijo. El espacio limitado no limitó la creatividad de Brown. No solo creó espacio de almacenamiento en la parte superior, sino que también terminó el armario para su esposa. El otro lado, por supuesto, era para la cocina. Teniendo en cuenta la seguridad al usar fuego, Brown planeó colocar el tanque de gas en el maletero debajo del chasis. Antes de eso, necesitaba taladrar un agujero en el piso antes de poder construir el marco del gabinete de la cocina, basándose en él. En cuanto a los electrodomésticos, podía usar dinero para resolverlo, pero comprar muebles era más doloroso que matarlo. Por lo tanto, Brown eliminó al intermediario que obtenía ganancias y fue directamente al aserradero a recoger tablas de pino defectuosas. Después de un corte y pulido cuidadosos, y finalmente una capa de epoxi, la exquisitez era indiscutible. Mientras esperaba que la encimera se secara, Brown tampoco estuvo inactivo. Para satisfacer las necesidades de reunión de amigos en el autobús, usó tablas de madera para formar la forma básica de un sofá. Luego, aprovechando cada espacio, usó listones de madera para formar 2 filas de marcos que se apoyaban mutuamente. Finalmente, solo necesitaba instalar rieles deslizantes en el marco, doblarlo en un sofá y extenderlo en una cama al instante. El diseño de entrepiso no solo era muy lujoso, sino que también maximizaba el uso del espacio. Para que su esposa pudiera cuidar a su hijo en el autobús con tranquilidad, Brown también instaló cuidadosamente asientos de seguridad para su esposa e hijo. Brown tampoco desperdició el espacio debajo de los asientos. Planeó instalar el sistema de control eléctrico allí. Una batería de 12 voltios mila, junto con 6 paneles solares en el techo, y si eso no era suficiente, también había un puerto de carga modificado en la carrocería.
lo que hizo que Brown no se preocupara por la electricidad al aire libre. Después de resolver el problema de la electricidad, instalar las luces fue cosa de un instante. Después de instalar las tiras de luces dentro del autobús, el interior parecía mucho más brillante. Pero como todos necesitaban ir al baño en algún momento, Brown eligió especialmente este inodoro de compostaje seco para asegurarse de que toda la familia pudiera vagar libremente incluso en el camino. Después de terminar el hardware dentro del autobús, comenzó a pintar el exterior. Dicen que un blanco cubre 3 fealdades. Brown tampoco eligió un diseño colorido, sino que pintó directamente este color blanco leche, haciendo que su autocaravana nunca pasara de moda. Al mismo tiempo, también podía reducir al mínimo la temperatura dentro del autobús. Mientras esperaba que la pintura se secara, Brown continuó usando la madera restante para hacer una mesita de noche para su esposa, equipado con un puerto de carga. Ambos podían jugar juegos de construcción salvaje hasta altas horas de la noche con tranquilidad. Teniendo en cuenta que también sería aburrido en el camino, ¿por qué no reemplazar el espejo retrovisor con una pantalla? De esta manera, no solo podía reproducir dibujos animados para que los viera su hijo, sino que normalmente también podía usarse como cámara de marcha atrás. Finalmente, instalando la encimera y la cuna en su lugar, el trabajo de renovación se completó por completo. Aunque este autobús escolar no era inferior a una autocaravana de primera clase. No deberías conducir este tipo de vehículo en la carretera porque yo no tengo uno.